Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Bájate y ayuda a empujar. Esta frase ha sido repetida un sinfín de veces cuando un carro se queda atascado en un lodazal o en circunstancias que tiene problemas en la batería por falta de carga eléctrica. En definitiva, es una frase que invita a quien o a quienes van por la vida cómodamente gozando su confort, aunque se presente una situación en la cual estén conscientes de ella y bien podrían prestar su colaboración. Pero en lugar de actuar, se dedican simplemente a observar y aún en esas circunstancias se atreven a criticar diciendo nadie hace nada, aunque ellos tampoco hagan algo. Quizás alguien entre los oyentes habrá escuchado o leído la fábula del colibrí y el fuego. Este cuento paraguayo dice que cierto día hubo un gran incendio en el bosque y todos los animales huían despavoridos. De pronto el jaguar vio pasar volando sobre su cabeza al colibrí, pero en dirección al fuego. Pero a pesar de quedarse sorprendido, no se detuvo y continuó corriendo lo más rápido que podía, alejándose del fuego. Sin embargo, después de un momento vio nuevamente pasar a la pequeña ave en dirección al fuego. Y luego de un rato, nuevamente y nuevamente, hasta que decidió preguntarle el porqué de su comportamiento tan absurdo. ¿Qué haces, colibrí? Le preguntó. Y el pajarillo le respondió, voy al lago, tomo agua en mi pico y la arrojo en el fuego para apagar el incendio. El jaguar rió burlonamente y le dijo, ¿estás loco? ¿Crees que vas a lograr apagar el fuego tan solo con tu pequeño pico? Ante esto el colibrí respondió, claro que no. Yo sé que no puedo lograrlo solo, pero esta selva es mi hogar. Me alimenta y me da cobijo a mí y a mi familia, y le estoy agradecido por eso. Yo, en cambio, lo ayudo a crecer, polinizando sus flores, y soy parte de este bosque y él es parte de mí. Yo sé que solo no puedo apagar el fuego que lo destruye, pero tengo que hacer mi parte. Y tras decir esto, se marchó velozmente por más agua rumbo al lago. Cuenta la fábula que al escuchar la conversación, Dios se sintió conmovido por la devoción de la pequeña ave e hizo caer una torrencial lluvia sobre la selva que terminó con el incendio. Dicen que las abuelas guaraníes contaban esto a sus nietos concluyendo, ¿quieres atraer milagros a tu vida? Haz tu parte. Personalmente me gustan mucho las fábulas porque presentan las cosas de una manera parecida a como el Señor Jesús relataba sus parábolas para que sus discípulos, que eran gente sencilla, puedan comprender lo que les decía, aunque pese a ello, muchas veces tuvo que explicársela después. Creo que esta fábula nos enseña mucho sobre la responsabilidad y la solidaridad que toda persona debe practicar a fin de solucionar un problema que atañe a toda la sociedad o a una determinada comunidad, independientemente del tamaño de ella. Vayamos ahora a la Biblia, concretamente al libro llamado Nehemías, el 15º del Antiguo Testamento en las versiones evangélicas, el cual nos presenta el relato en primera persona de este hombre llamado Nehemías, que era copero del rey Artajerjes de Persia. Entre paréntesis, recordemos que unos años antes, Nabucodonosor había atacado a Jerusalén y llevado en esclavitud a Babilonia a gran parte del pueblo. El tiempo había pasado, Nabucodonosor había muerto y varios reyes habían pasado por el poder. El mismo reino de Babilonia había sido tomado por el imperio medo-persa, primero por Ciro el Grande, quien permitió que los judíos que quisieran podían volver a Jerusalén. Estando ahora el poder en manos del rey Artajerjes y ni siquiera la capital era ya Babilonia, esto contado en pocas palabras. En el capítulo 1 del libro de Nehemías encontramos que por boca de unos hermanos judíos que habían llegado desde Jerusalén a Susa, que era en ese momento la capital del reino persa, Nehemías se entera de la calamitosa situación en la cual se encontraba su querida ciudad. Y en el verso 3 literalmente podemos leer,
El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice el versículo siguiente, o sea, el 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Voy a contar este relato histórico a saltos para llegar a mi objetivo, el cual se identifica con el tema que traigo en este mensaje. En el capítulo 2 del libro de Nehemías consta el episodio de la conversación que tuvo este hombre de Dios con el rey Artajerjes, la cual dio lugar a que el monarca autorice a su copero para viajar hasta Jerusalén e iniciar y dirigir la reconstrucción del muro y de las puertas de la ciudad. Es interesante notar que los versos 1, 2 y 3 indican que Nehemías se encontraba con rostro triste delante del rey, y según se sabe, esto podría haber puesto en peligro su cabeza. Sin embargo, Artajerjes, luego de preguntarle las razones de su abatimiento, estando sentado junto a él la reina, le concedió el permiso deseado. Inclusive, según los versículos 7, 8 y 9 del capítulo referido, el monarca le dio a Nehemías cartas reales para los gobernantes al otro lado del río y carta para Asaf, guarda del bosque, para que le provea de la madera necesaria para construir las puertas y el muro de Jerusalén. E incluso envió para que acompañen a Nehemías a capitanes del ejército y hombres de a caballo. Pero como siempre ocurre, toda obra tiene sus dificultades y sus enemigos o contradictores. Es así que Nehemías tuvo que enfrentar la oposición de algunas autoridades que, no siendo judías, también estaban sometidas en aquel tiempo al reino de Persia, como es el caso de unos hombres llamados Sanbalat, Horonita, gobernador de Samaria, y enemigo de los judíos, por supuesto, Tobías el amonita y Gesem el árabe. Pero ¿a dónde quiero ir con esta historia que no solo está en el libro de Nehemías, sino en otros del canon bíblico e incluso en obras de historiadores como Flavio Josefo, que de paso debe nutrir el conocimiento de aquellos que hoy disputan sobre la legitimidad del pueblo judío en Jerusalén? ¿Cuál es el punto de conexión con el tema planteado en este mensaje? Pues bien, como habíamos dicho antes, toda buena obra tiene sus enemigos, pero muchas veces, aparte de ellos, es la negligencia de los propios el peor enemigo. Según datos geográficos confiables, Nehemías se encontraba a 1448 kilómetros de distancia de Jerusalén, bastante lejos, sobre todo considerando los medios de transporte de la época. Pero este hombre escuchó en su corazón el mensaje de Dios y no se resistió a él. No vio como excusa el riesgo de solicitar al rey que le permitiera ir hasta Jerusalén a reconstruir el muro y las puertas. No permitió que el pesimismo y las dificultades propias de la empresa frenen su deseo de atender lo que Dios había puesto en su corazón. Como el colibrí de la fábula comentada hace unos minutos, confió e hizo su parte. El resto lo hizo Dios, poniendo en el corazón de Artajerjes el deseo de permitir a su copero ausentarse por un tiempo de sus labores para cumplir una misión que a él en lo personal no tenía por qué interesarle. Cualquier otro rey y en otras circunstancias hubiera negado el pedido de Nehemías e incluso lo hubiera entregado al verdugo para que le corte la cabeza, conforme se estilaba en aquellos tiempos, cuando un funcionario o siervo del rey se presentaba ante él con un rostro triste, o como diríamos en estos tiempos, con la cara larga, pues entre sus obligaciones estaba el servir con una actitud de reverencia, gentileza y contentamiento. Nehemías es sin dudas uno de los personajes más grandes de la Biblia y del Tanaj hebreo. Su nombre figura entre los profetas y su historia es una lección de fe, oración, obediencia a Dios, determinación, solidaridad y valentía, que ha inspirado a través de los siglos a hombres y mujeres que han entendido
que las cosas en la vida no se logran con facilidad, que no es correcto permanecer sentado cómodamente cuando el carro está atascado y necesita ser empujado para salir del atolladero. Hoy quizás nos estemos enfrentando al mayor atolladero social, cultural, ético y moral de la historia de la humanidad, encontrándonos con un plan siniestro de destrucción sistemática de los valores y principios que la sociedad debe proteger para su supervivencia. Un escenario en el cual quienes están llamados a proteger a los niños que representan el futuro, en lugar de ello, buscan pervertirlos desde temprana edad, mientras los padres observan desde la comodidad de su espacio cómo pierden paulatinamente el derecho de patria potestad. Estamos en un terreno en el cual se ha sembrado la semilla maligna de ideologías demoníacas que emulan los tiempos de Sodoma y Gomorra, un campo en el cual se está cultivando la cizaña del satanismo elevado a religión legal, mientras se persigue a la Iglesia de Cristo y se prohíbe enseñar la Biblia e incluso mencionar e invocar el nombre de Dios. Un espacio donde se asesina a humanos inocentes en el vientre de su madre, el lugar que debería ser el más seguro para un bebé. Un ámbito en el cual la Iglesia calla ante las atrocidades de un dictador asesino, mientras guarda complicidad con una agenda genocida programada para asesinar a la mitad de la población mundial y someter a esclavitud a la otra mitad, al tiempo que llena sus arcas con dinero mal habido proveniente de ladrones de cuello blanco. Ante estas realidades, solo un pequeño grupo de personas, un verdadero remanente, se preocupa por levantar los muros de protección que han sido derribados por los servidores de Satán, enemigos de Dios. Quien crea que no le compete lo que está sucediendo en el planeta, que le es ajeno y no tiene por qué involucrarse, escuche lo que dijo un hombre llamado Publio Terencio el Africano, escritor y dramaturgo bereber cartaginés, que nació allá por el año 195 a.C., según las referencias históricas que se cuentan. Él dijo: soy un hombre y nada de lo que es humano me resulta ajeno. Y complementariamente, los pastores, ministros, ancianos y sacerdotes recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo según está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 30. Abro comillas. Atención. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cierro comillas. No piense que la sola abstención de hacer el mal le bastará para no ser expulsado de la presencia de Dios cuando tenga que comparecer a juicio, según Mateo 7, versículos 21 al 23. Hermanos, no dejemos que otros hagan solos el trabajo. Bájense y empujen, pues también es su responsabilidad. Oremos. Padre Celestial, Dios creador de todo el universo, Señor de toda la creación, pon en nosotros el corazón de Nehemías para acercarnos a ti en oración y dolernos de verdad por lo que está sucediendo en las naciones de estos tiempos. Danos valentía para poner manos a la obra y fuerza para luchar contra los enemigos de la verdad y del bien. Que confiemos plenamente que si tú estás con nosotros, nadie podrá contra nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.